Saludos, profe. Nos encontramos en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Acá estamos en la lección número 6, bajo el título Para conocernos a nosotros mismos. Hoy queremos desarrollar el tema confesión y arrepentimiento, basándonos en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Acá tenemos la pregunta del día. Dice así la pregunta: ¿cuál era el problema del fariseo? ¡Qué interesante! Permíteme explicarte la parábola del fariseo y el publicano según el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En esta historia, Jesús nos presenta a dos hombres que subieron al templo para orar, un fariseo y un publicano. El fariseo se enorgullecía de su aparente justicia. En su oración, agradecía a Dios por no ser como los demás, ladrones, injustos o adúlteros. Además, presumía de ayunar 2 veces por semana y dar el diezmo de todo lo que ganaba. Su problema radicaba en su actitud de superioridad y desprecio hacia los demás. Por otro lado, el publicano, que era un recaudador de impuestos, se mantenía humilde. No se atrevía a mirar al cielo y golpeaba su pecho mientras oraba. Reconoció su pecado y pidió misericordia a Dios. Jesús afirmó que este publicano fue justificado ante Dios, mientras que el fariseo no lo fue. La enseñanza clave aquí es que la verdadera justificación no proviene de nuestras obras externas o de sentirnos superiores, sino de la humildad y la sinceridad del corazón. El fariseo se exaltó a sí mismo, pero el publicano, al reconocer su necesidad de perdón, encontró la gracia de Dios. Así que, el problema del fariseo fue su orgullo y falta de humildad. La parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud ante Dios y los demás, recordándonos que la verdadera justicia viene de un corazón arrepentido y humilde. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Al igual que nosotros, para el fariseo era más fácil reconocer el pecado ajeno que el propio. Un conocido episodio del Antiguo Testamento revela lo fácil que resulta para nosotros pasar por alto nuestros propios pecados y condenar a los demás por los de ellos. Después de que Betsabé quedó encinta de David, este último dio órdenes para que colocaran a Urías, el esposo de Betsabé, en el frente de la batalla, a fin de que muriera en combate. Luego el Señor le ordenó al profeta Natán que visitara a David y le revelara una parábola. Lee lo que ocurrió a continuación en 2 Samuel 12, versículos 1 al 14. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre la actitud de David cuando piensan que es otro el que ha pecado y cuando él es forzado a admitir su propio pecado? Adelante, profe. Vaya, eso es fascinante. Permíteme explicarte el episodio al que te refieres. En 2 Samuel 12, el profeta Natán confronta al rey David por su pecado. La historia comienza con una parábola sobre un hombre rico y otro pobre. El rico tomó la única corderita del hombre pobre en lugar de usar sus propias ovejas para alimentar a un viajero. David se indignó y declaró que el hombre rico merecía la muerte por su acción. Entonces Natán revela que David es ese hombre rico. Le recuerda cómo había tomado a la esposa de Urías Eteo y había matado a Urías en secreto. Dios le dice a David que su pecado tendrá consecuencias, la espada nunca se apartará de su casa, y su hijo nacido de Betsabé morirá. David reconoce su pecado y se arrepiente, pero las consecuencias permanecen. La diferencia clave aquí es que David, cuando confrontado, admite su pecado y se arrepiente, mientras que el hombre rico en la parábola no muestra remordimiento. Es un recordatorio poderoso de cómo debemos enfrentar nuestras faltas y buscar la misericordia de Dios. ¿Hay algo más en lo que estés interesado o que quieras explorar? Podríamos concluir estos dos pasajes, el de Lucas 18, 9 al 14 y el de 2 de Samuel 12, 1 al 14, con una enseñanza.
Por supuesto. Vamos a explorar ambos pasajes. Lucas 18, 9-14 nos presenta la parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era un fariseo y el otro, un publicano. El fariseo, lleno de orgullo, agradecía a Dios por no ser como los demás, mencionando sus buenas obras. En contraste, el publicano, humilde y arrepentido, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho y pedía misericordia como pecador. Jesús concluye que el publicano, no el fariseo, fue justificado ante Dios, enseñándonos la importancia de la humildad y la confesión sincera. En 2 Samuel 14, Joab intenta persuadir al rey David para que permita el regreso de Absalón, su hijo desterrado. Una mujer astuta de Tecoa se presenta ante el rey con una parábola sobre dos hijos que pelearon, y uno mató al otro. Ella argumenta que, como agua derramada, no se puede recuperar la vida perdida. David, al escucharla, decide no castigar al hijo y muestra compasión. La enseñanza aquí es que Dios provee medios para no alejar al desterrado y que debemos discernir entre lo bueno y lo malo. Ambos pasajes nos recuerdan la importancia de la humildad, el arrepentimiento y la compasión. ¿Hay algo más en lo que estés interesado? ¿Podríamos, profe, obtener una conclusión para que unifique los tres pasajes que hemos visto? Por supuesto. Al considerar los tres pasajes que hemos explorado, encontramos un hilo común, la importancia de la humildad, el arrepentimiento sincero y la compasión. El fariseo y el publicano, Lucas 18, 9-14. El fariseo, lleno de orgullo, no reconoció su necesidad de misericordia. En cambio, el publicano, humilde y arrepentido, fue justificado ante Dios. Aquí aprendemos que la humildad y la confesión son esenciales en nuestra relación con Dios. David y Betsabé, 2 Samuel 12. David cometió adulterio y asesinato, pero cuando fue confrontado por Natán, admitió su pecado y se arrepintió. Aunque las consecuencias permanecieron, Dios mostró compasión. Esto nos enseña que debemos enfrentar nuestros pecados y buscar la misericordia divina. La parábola de la mujer de Tecoa, 2 Samuel 14. David mostró compasión al perdonar al hijo culpable en la parábola. Esto refleja la compasión de Dios hacia nosotros, incluso cuando hemos errado. En resumen, debemos reconocer nuestra necesidad de perdón, arrepentirnos sinceramente y mostrar compasión hacia los demás. Estos principios nos guían en nuestra relación con Dios y con quienes nos rodean. Gracias, profe. Queremos extender una invitación a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales que por favor estudien estos tres pasajes y recuerden que estamos buscando cómo utilizar la confesión y el arrepentimiento cuando reconocemos que hemos fallado. Claro. Estudiemos estos tres pasajes juntos. La parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9-14. Jesús cuenta la historia de dos hombres que subieron al templo a orar. El fariseo se enaltece a sí mismo, mientras que el publicano, humilde y arrepentido, pide misericordia. Aprendemos que la humildad y la confesión sincera son esenciales ante Dios. El pecado de David y la confrontación de Natán, 2 Samuel 12, 1-14. Natán, el profeta, reprende a David por su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. David reconoce su pecado y se arrepiente. Dios muestra compasión, pero las consecuencias permanecen. Aquí vemos la importancia de enfrentar nuestros errores y buscar el perdón. La astuta mujer de Tecoa, 2 Samuel 14. Joab envía a esta mujer a hablar con David. Ella le presenta una parábola sobre dos hijos en conflicto. Al final, David comprende que debe permitir el regreso de Absalón. La mujer destaca que Dios provee medios para no alejar al desterrado. Aquí vemos cómo la confesión y la compasión pueden cambiar situaciones difíciles. En resumen, estos pasajes nos enseñan que la humildad, la confesión y el arrepentimiento son fundamentales en nuestra relación con Dios y con los demás. El Ministerio Conéctate a Jesús agradece a todos los que han estado conectados durante este estudio y les recuerdo que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo.
Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes para el día de hoy. Oramos, buen Dios, para que no solo los nuevos creyentes puedan estudiarla, sino también todos aquellos que están caminando y preparándose para aquel día en que hemos de encontrarnos con su Hijo en las nubes de los cielos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pasen bien. No se pierdan nuestro siguiente segmento, Escuela Sabática para Adultos. Ya regreso. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos.